Bueno, hoy continuamos con esta serie que hemos creado, que hemos diseñado con todos los temas relativos al mundo de las adicciones. La semana pasada tuvimos el primer episodio, digamos, el primer capítulo, donde hablábamos de qué es la adicción, cuáles son los factores que intervienen en el desarrollo de una adicción, etcétera, ¿no? Quiénes son más vulnerables, quienes tienen la predisposición genética, el ambiente familiar, la oferta, todos los factores que se involucran para que podamos tener un adicto en casa, inclusive la propia dinámica familiar. Hoy, la pregunta que evidentemente se hace en la mayoría de las personas que buscan un programa sobre adicciones o nos llaman por teléfono o nos siguen en las redes es ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos? Y yo hoy no quisiera decirles cuál es el tratamiento, porque hay varios. No hay un solo perfil de adicto y no hay un solo modelo de tratamiento. Como muchas otras enfermedades, dependerá del nivel de desarrollo, de severidad que exista en esta enfermedad. Entonces, yo quisiera, después de más de 20 años de experiencia tratando familias, recibiendo adictos el día de la entrevista para ingresar o no en Vistacampo, que sepamos lo siguiente. Yo calculo que un 70-80% de la información de hasta dónde han llegado las conductas, los accidentes de nuestro ser querido no se pone sobre la mesa en la entrevista. Eso es como ir a un médico y querer taparle valores, resultados, exámenes. No, tú tienes que poner esa panorámica, esa radiografía con todo lo que pueda salir. Aunque sean células que están escondidas allá tienen que ponerse las células sobre la mesa. Y en el caso de la adicción, si queremos buscar el mejor tratamiento para nuestro ser querido, sea el padre, la madre, un hijo, la novia, el novio, tienes que partir de la base de la honestidad. ¿Qué significa esto? No escondamos si hay otros miembros con problemas de adicción en la familia. No escondamos, como me suele ocurrir, que podemos pasar 1 hora, 2 horas hablando del alcoholismo del hijo y en la mesa se tiene callado por miedo, por vergüenza, porque estamos acusando al padre que el padre también tiene problemas de alcohol, que el padre es alcohólico o que el abuelo murió de cirrosis, por ejemplo. O que tuvieron que ingresar un miembro de la familia en un centro 20 años atrás. Toda esta información hay que ponerla en la mesa. Lo primero es, yo lo llamo levantar un expediente. Vamos a buscar toda la información familiar que hemos tenido escondida en el secreto familiar, bajo el título de la vergüenza que nos da, de las culpas que sentimos. Mejor no hablemos de esto, esto es demasiado fuerte. Si contamos esto, de pronto no le van a dar acceso en el centro. No, señores, si las drogas, sea alcohol, pastillas, marihuana, lo que sea, ha ocasionado un cambio de conductas que pueden generar violencia, agresividad, irresponsabilidad, desidia, humillación, pases de factura, chantajes. Vamos a ponerlo sobre la mesa, no tengamos miedo de compartir la verdad, porque entonces ese terapeuta con ese equipo médico que puede incluir un psicólogo o un psiquiatra especializados en el campo de las adicciones. Hay que constatar que el psicólogo, el psiquiatra, el coach, cualquier título de cualquier profesional vaya acompañado de una formación rigurosa de lo que es la enfermedad de la adicción. Vamos a ver esos pénsul, qué fue lo que estudiaron, ¿ok? Y esto hay que hacerlo con el amor que también aplicamos cuando tenemos una persona con otro tipo de enfermedad y decimos por toda la familia, búscame al mejor cardiólogo, vamos a intentar llegar a Houston, búscame un amigo que tengas en Barquisimeto, aquí en Colombia, en España, vamos a hacer todo el esfuerzo para darle la mejor atención a nuestro ser querido. Vamos a hacer lo mismo con el adicto. No partamos de la premisa de que es un mala conducta, de que es un débil, de que le falta personalidad, de que nos tiene a todos hartos, lo cual es verdad, que está acabando con la casa, lo cual es verdad, porque la enfermedad de la adicción va muy de la mano de los desastres que ocasionan las conductas, principalmente accidentes, etcétera, etcétera. Entonces, pongamos la verdad, hace cuánto tiempo recordamos, porque esta es otra.
La mayoría de las personas me dicen es que durante la pandemia, después de la pandemia, antes de la... Que señores, ni pandemia ni no pandemia. Vámonos para atrás. Busquen las fotografías de ese ser querido, a ver cuándo empezamos a ver los vasos de alcohol en la mano. Yo me recuerdo cuando yo me ingresé, hace más de 20 años, en Europa, en Barcelona, yo constantemente decía que yo me había hecho alcohólico a raíz de la muerte de mis padres. Y un día la terapeuta, cansada de escuchar siempre la misma creencia que me ayudaba ya a justificar mi consumo, pobrecito Julio, pobrecito de mí, me dijo, consígueme un álbum de fotos de ti en una fiesta o con tus amigos cuando tus padres estaban vivos. Ya yo aparecía tomando, yo bailaba con un vaso lleno de alcohol, me caía, agarraba borracheras por todos lados. No, no, vamos a organizarnos aquí. Vámonos para atrás, marido, esposa, esposo, hijos. Vamos a empezar a hablar de qué pasó en esa luna de miel cuando nos casamos. ¿Qué es esto de que el marido tiene un año consumiendo o 2 o 3? ¿Cómo fue ese noviazgo? ¿Ya consumían ese noviazgo? ¿Qué pasó en el acto de graduación de ese hijo tuyo? ¿Qué pasó en el colegio? ¿Alguna vez fue expulsado? ¿Alguna vez tuvo que ir al departamento de psicología? ¿O de niño por déficit de atención le prescribieron Ritalin en una primera entrevista que tuvieron con el niño? O sea, ¿desde hace cuánto tenemos señales que nos indican que están pasando cosas que no son normales? Y que por omitirlas, por ignorancia, porque seguimos todos en un proceso hacia adelante, de repente nos estalla en la cara a los 18 años, a los 30, a los 50 o a los 60. Y entonces cuando te pregunta el terapeuta hace cuánto están preocupados con este ser querido, no me respondan hace un año, hace 2 años. Eso no es mi experiencia como terapeuta. Yo me voy para atrás. La primera vez que hiciste el amor, ¿tomaste o no tomaste? ¿Habían otras sustancias o no? Cuando ibas a la playa a los 18 años, ¿había marihuana o no había marihuana? ¿Había cocaína o no había cocaína? ¿Cómo era el ambiente familiar? ¿Cómo te afectó el divorcio de tus padres? ¿Cómo te afectó la migración? ¿Cómo te afectó que te mandaran a vivir con la abuela? ¿Qué pasa con las segundas nupcias, con los problemas económicos? Tantas cosas que ocurren, inclusive la convulsión social en un país en un momento dado. Todo este ambiente que va a ser el caldo de cultivo, ¿verdad? Ese guiso que puede promover el desarrollo de una adicción como vía de escape, como una vía de evadirte, de buscar una calma, un alivio, una tensión alrededor, tiene que llegar a la mesa el día de la entrevista. Y yo les recomiendo a los familiares que aunque estén desesperados con el hijo, que sentimos que se nos puede morir en cualquier momento, o la violencia del marido, o las amenazas de la hija, y el miedo a la muerte, a que se te pueda morir esa noche, no cojan atajos. Si hace falta una primera entrevista, una segunda entrevista, una evaluación física, a ver cómo va el deterioro, si tiene problemas de hígado, si tiene cirrosis, si tiene problemas cognitivos, si tiene problemas múltiples, motores, múltiples consecuencias tiene el consumo de drogas, empezando por la peor de todas, que es el alcohol. El alcohol causa mayor mortandad que las drogas ilegales todas juntas. Si coges todas las drogas ilegales y las juntas, causan menos daño que el alcohol. Y esto no se dice, porque es legal, porque es legal. Entonces, llegamos a una entrevista. Traigan todas las experiencias anteriores, si intentaron hacer un tratamiento, si tienen una evaluación por un psiquiatra, si en algún momento dado les hicieron un diagnóstico en el colegio, en el trabajo, lo que sea. Si de repente un médico le prescribió algo y él se autoadministró durante años y combinaba esa medicación con alcohol, cocaína, piedra, lo que sea. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo es ese historial de consumo? Para entender el nivel de deterioro o de dependencia que tenemos ahora el día de la entrevista. Y solo así el equipo, con un neurólogo, con el psiquiatra especializado en adicciones, repito, hay que estudiar muy bien, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea psicoanalista, sea inclusive médico internista, qué experiencia tiene en la formación sobre una enfermedad crónica del cerebro, de la cual se sabe muy poco, que es la adicción. Porque hay que estudiarlo. Esto no viene incluido en los manuales que nos dan en las universidades.
Y eso lo pueden corroborar si ustedes lo investigan. Entonces, ese médico, tenga el título que sea especializado, va a evaluar qué necesidades tienes físicas, psicológicas, nutricionales, de psicoterapia, si aquí hay traumas detrás, heridas abiertas que no se han trabajado, confusiones, represión, negación, blackout. Aquí hay una cantidad de temas que poner para uno decir, este es un perfil para los grupos de anónimos, este es un perfil para un programa ambulatorio, que llegas en la mañana y te vas en la tarde. Esta persona requiere de un cambio radical de ambiente, de personas de consumo, las relaciones están deterioradas y erosionadas en el ámbito familiar, viene bien apartarlo un tiempo, se está divorciando, está separado de la esposa. Hay una cantidad de situaciones alrededor del consumo que tienen que hacer de repente un apartar, un break, y apartar a la persona para decir, concéntrate en tu propia recuperación, no me sigas atendiendo toda esa dinámica y todo ese sistema, entre comillas, de responsabilidades. Te tienes que priorizar, dedicarte a ti, porque la adicción, como ya se sabe, es una enfermedad crónica del cerebro sin tratamiento mortal. Ahí están las estadísticas. Cada 6 minutos enterramos un adicto en los Estados Unidos. 80.000 personas mueren al año solo por alcohol. Entonces, vamos a enseriarnos aquí, vamos a decir, este hijo no está haciendo esto porque le provoca para llevar la contraria, no es que es irrespetuoso, es que no puede parar de consumir y tenemos que ver cómo lo vamos a acercar al tratamiento y que los especialistas se pronuncien. ¿Requiere un tratamiento involuntario? Vamos a estudiarlo. ¿Puede ingresar por sí mismo y por convicción? Vamos a evaluarlo. Es un perfil que de pronto cuando pasa la luna de miel o pasa el detox va a querer abandonar, vamos a evaluarlo. Tiene tal nivel de deterioro que requiere primero una clínica donde se le atiendan otros trastornos antes de poder entrar en el tema de la adicción, vamos a sugerirlo. Y así vamos descartando con una batería de exámenes y de criterios del equipo profesional que te va a decir al final, nosotros sugerimos que ingrese en nuestra institución o que vaya a tal lugar o sigamos los siguientes pasos. Esto es clave porque no conozco familia que venga a una entrevista que por desesperación, porque están hartos, porque ya están desgastados de tanto querer ayudar, porque tienen años dando consejos, recomendaciones, castigando, encubriendo, premiando, ya no sabe qué hacer la familia con ese ser querido y te dice, te lo dejo aquí. No, un centro no es un taller, un centro no es un garaje, un centro es un taller donde se va a hacer un trabajo y se tienen que abarcar todas las áreas de ese ser humano. Está deprimido, tiene anedonia, ha perdido el interés por vivir, está violento, está agresivo. ¿Cómo va a reaccionar en esa primera fase del detox que requiere un apoyo farmacológico muy delicado, que tiene que estar muy estudiado según la tolerancia de ese cerebro, de ese organismo, según el tipo de sustancia que ha consumido? La medicación que puede el médico, que para eso están ellos autorizados, puede prescribirle a un paciente por alcoholismo, probablemente no sea la misma a alguien con opioides o a alguien que tiene adicción a la marihuana o a las pastillas, a las benzodiazepinas. Probablemente no sea la misma pauta farmacológica, ni las dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir evaluando. ¿Ok? Hay pacientes que se resisten y no automáticamente lo vas a llevar a través de una intervención de la noche a la mañana a la calle. Puede ser peor la reacción. ¿Ok? Y después hay también esa familia que viene, tiene que decirnos en esa entrevista qué tan motivada está a involucrarse en el tratamiento. Porque yo no conozco en mi experiencia personal en estos años en Vistacampo familia que llegue, que no se haya visto afectada, que no sea parte de la ecuación de la adicción, donde no haya encubrimiento, donde no haya codependencia, donde no haya sobreprotección, donde no haya una cantidad de intentos de ayuda que se han convertido en todo lo contrario, ocultando, encubriendo, justificando al adicto. Esto es un trabajo muy serio. Y no puede tener prisas, como tampoco tenemos prisas en otras enfermedades crónicas. ¿Ok?
cáncer, problemas del corazón, etcétera. Entonces, vamos por parte. Lo primero es la parte de recaudar toda la información que se pueda recabar. Llega hasta el colegio, pregúntale a otros familiares, pregúntale a la ex, pregúntale a los profesores, a donde tengas que llegar. Yo lo sé por mi propia experiencia, como adicto recuperado, yo soy alcohólico recuperado, que yo los primeros años fui encontrando una cantidad de información que no llevé el primer día al centro, porque ni la recordaba, no tenía familia que hablara por mí ni que recordara. Y ya el autoengaño y la negación es un síntoma de la familia y del propio adicto. Entonces, una vez que tengamos toda esa información y se estudie, aquí va a comenzar un tratamiento y no le pregunten al equipo qué porcentaje de efectividad tienes, porque es hasta irrespetuoso. Eso va a depender no solo del tratamiento que tú ofreces, también depende de la actitud del adicto, también depende de su capacidad del organismo. Hay probablemente muchos adictos que ya no pueden querer recuperarse, que ya llegan tardíos, como ocurre con otras enfermedades. Hay personas que sobreviven a un infarto del corazón y hay personas que va a ser que no. Pero ¿quién te va a decir? A menos que sea falta de ética, o sea, un estafador o publicidad engañosa, tenemos el 90% de garantía. Anda la porra, eso no existe. Hay curvas. Yo he tenido promociones donde se recuperó un 80, promociones donde se recuperó un 30, depende del género, depende de la dinámica, del tipo de consumo, de tantas cosas de por medio. ¿Quién te dice que te firma un papel de éxito en tantas enfermedades crónicas? ¿Quién? Nadie, a menos que sea publicidad para captar clientes. Eso ya es otra historia. Entonces, vamos a ser responsables, no tengamos prisa. No digas estamos hartos, estamos cansados. Vamos a coger el último suspiro, vamos a animarnos, vamos a pedir a un buen consejero que se siente a organizar esas entrevistas hasta que digamos, de todas las sugerencias para el perfil y el nivel de desarrollo de este caso en particular, nosotros queremos recomendar este tratamiento, ¿vale? Entonces nada, vamos ahora hacia la tercera grabación la próxima semana, que tiene que ver ahora con la dinámica familiar. ¿Cuál es ese ambiente familiar que se necesita para poder ayudar a un adicto? ¿Cuáles son los cambios que esa familia tiene que tener dentro del sistema familiar, ¿verdad? Que puede venir con patrones por generaciones que se tienen que trabajar durante el tratamiento del adicto en paralelo, integrado, no por separado. En Centro Vistacampo se integra, porque es un recurso muy valioso que la familia y el adicto revisen todo lo que tengan que revisar, hagan los cambios que se tienen que hacer para poder enfrentar después el retorno del adicto en la etapa de la reinserción. Porque todos los tratamientos serios, avalados por la OMS, Organización Mundial de la Salud, NIDA, Instituto Nacional Antidrogas, tienen que pasar por varias fases. La desintoxicación, la deshabituación a patrones, creencias, conductas, actitudes, después la recuperación de tus habilidades, tus destrezas, tus posibilidades, y después prepararte a lo más importante de todo, que no es el día que ingresas, es el retorno a la sociedad, que tiene que ser un proceso gradual de reinserción social, laboral, familiar. Esto no es así que ya te dieron el alta y estás curado, como tampoco es que te ingresas y el día que te ingresas estamos todos felices porque tenemos una garantía de nada. Hay acercarnos a buscar la excelencia según las posibilidades y vamos a ir viendo la evolución del adicto a lo largo del tratamiento ingresado y después el seguimiento una vez que sale, que es otro tema de conversación donde las fallas son muy grandes, porque las familias, por un mecanismo de defensa a tanto dolor en el pasado, quisieran borrar lo que pasó y seguir adelante con un cambio de página, ¿no? Borrón y cuentas nuevas, no. La adicción lo es para toda la vida. Hay que cuidar esta enfermedad para toda la vida, con el mismo amor que lo haces con el asma, con las alergias, ¿no? Que te cuidas, que te proteges, que estás pendiente a que eres alérgico, qué tipo de comida puedes comer. Así vivimos, con toda la gratitud de la maravilla que te va a dar la sobriedad una vez que te recuperes y cómo se va a recuperar la familia, pero hay que cuidarlo a largo plazo.
El trabajo de un adicto, la recuperación de un adicto no es a corto plazo, es la sobriedad a largo plazo. Bueno, llegamos hasta aquí. La próxima semana anunciaremos. Estas grabaciones quedan en el canal de Centro Vistacampo en YouTube. Y bueno, a compartirlo para quienes les haga falta. Gracias a todos.